Sacando fotos con la típica extranjera, recorre entera toda la ciudad. Todas aprendí con él, Pedro, 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 el mejor. Conmigo y yo con él, pero mi cuerpo nuevamente vuelve a casa, mi corazón se queda de chiquillo, me ha dado lo mejor de lo mejor, pero se acaba mi. Veamos de quién se trataría. La primera profecía es de Michel de Notre Dame, más conocido actualmente como Nostradamus, y dice lo siguiente: por el fallecimiento. Esta profecía habla del fallecimiento de un pontífice de avanzada y en actividad mordaz. Esta profecía habla del fallecimiento de un papa de buena edad para el cargo. Actualmente el secretario de Estado Vaticano, por lo que pero todos sí conocen a Pietro, ya que ocupa el segundo puesto más importante. De las 7 colinas será destruida, y el juez terrible a sí mismas para crear una sola religión que las una a todas, y así está que Pedro el Romano sea Pietro, acabarse. Y según estas profecías, eso ocurrirá con Pedro el Romano, y de su organización, el poderoso Vaticano. Pequeñas vacaciones, me tengo que marchar de Santa Fe. Mi cuerpo nuevamente vuelve a casa, mi corazón se queda con cara de inocente y aire formalito, se ofrece como guía para la ciudad. Pedro, 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 el mejor de todas a la esquina, me llama suavemente un muchachito, con cara de inocente y aire formalito, se ofrece como guía para la ciudad. Pedro, 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 te lo demostraré. Menudo formalito el muchachito, menudo extraño que recorre entera toda la ciudad. De pronto y en la puerta de una esquina, me llama suavemente un muchachito, el mejor de toda Santa Fe. Pedro, 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 menudo Pedro, sacando fotos a los monumentos, la típica extranjera recorre entera toda la ciudad. De pronto y en la puerta todas aprendí con él, me conozco de memoria las estrellas, he visto todo menos Santa Fe. Pedro, 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 he visto todo menos Santa Fe. Pedro, 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 el mejor. Pedro, 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 conmigo y yo con él. Pedro, 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 el mejor de todas Santa Fe. Pedro, 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 que dulcemente baila Pedro, Pedro, sin duda es el mejor de Santa Fe. Las mujeres se lo comen con los ojos, pero siempre se acaban mis pequeñas vacaciones, me tengo que marchar de Santa Fe. Mi cuerpo nuevamente vuelve a casa, mi corazón se queda entre Pedro, Pedro, que dulce Pedro, Pedro. Estoy enamorada
Chiquillo, me ha dado lo mejor de lo mejor. Pedro, 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 el mejor de toda Santa Fe. Pedro, 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 bendito Pedro, Pedro, si tú eres Pedro, bendito Pedro, se acaba mi trope. Pedro, 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 el mejor de toda Santa Fe. Pedro, 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 jamás te olvidaré. Yo paseaba sola por las calles, sacando fotos a los monumentos, la típica extranjera con una... Existen algunas profecías que se han escrito hace cientos de años atrás, pero que curiosamente siguen estando presentes en los tiempos actuales por las descripciones que tienen y lo que ellas indican. Para nadie es un secreto que el fallecimiento del Papa Francisco ha revivido aquella creencia del último Papa del Vaticano, el denominado Papa Negro, del cual su identidad la podremos descifrar de las dos profecías en específico que hablan sobre el posible sucesor del Papa Francisco. Veamos de quién se trataría. La primera profecía es de Michel de Notre Dame, más conocido actualmente como Nostradamus, y dice lo siguiente: por el fallecimiento de un pontífice muy anciano, será elegido un romano de buena edad. De él se dirá que debilita su sede, pero mucho tiempo estará sentado y en actividad mordaz. Esta profecía habla del fallecimiento de un pontífice de avanzada edad y en actividad mordaz. Esta profecía habla del fallecimiento de un pontífice de avanzada edad, lo que ya sucedió con el Papa Francisco. Continúa diciendo que será elegido un romano de buena edad, lo que evidencia que será elegido un italiano de los 17 cardenales italianos que habrán en el próximo cónclave para elegir al sucesor de Francisco. Tendrá una edad promedio de 68 a 70 años de edad, la cual es un estimado para denominar un papa de buena edad para el cargo. La profecía termina diciendo que de él se dirá que debilita su sede, pero durará mucho tiempo en el cargo con gran actividad. Teniendo en cuenta que existen 17 cardenales italianos y el que sea elegido tendría que tener gran favoritismo para ganar la votación en el cónclave y también puntos negativos que hagan que debilite el Vaticano, tal y como dice la profecía. Sumando todo esto, solo existiría un cardenal italiano con ese rango de edad y que sea favorito actualmente para ser elegido como sucesor de Francisco, pero que también tenga falencias que seguramente salgan a relucir en el futuro cercano. Hablo de Pietro Parolin. Pietro tiene la edad de 70 años y es actualmente el secretario de Estado Vaticano, por lo que todos los cardenales lo conocen a la perfección y tiene gran favoritismo entre ellos, ya que muchos cardenales no se conocen entre sí, pero todos sí conocen a Pietro, ya que ocupa el segundo puesto más importante después del Papa, responsable de la administración y las relaciones diplomáticas del Vaticano. Pero también Pietro tiene un gran punto negativo, que seguramente sea el que se refiere a la profecía por el cual se debilite la credibilidad del Vaticano, y es que no tiene ninguna experiencia pastoral, ya que nunca ha ejercido como sacerdote en alguna iglesia o parroquia en Italia, pero sí ha oficiado varias misas en el Vaticano, reemplazando a Francisco en sus últimos meses de dificultades de salud.
Si todo esto no deja a Pietro Parolin como el cardenal del que hablan las profecías, podemos analizar la segunda profecía que habla sobre este hecho en concreto. La profecía esta vez es de San Malaquías, quien fue arzobispo católico de Irlanda, y se le recuerda por una serie de profecías que predicen los futuros papas del Vaticano, profecías que escribió privadamente y se revelaron años después de su fallecimiento. La profecía que habla en concreto sobre el próximo papa dice lo siguiente: Pedro el Romano, quien pastoreará las ovejas en medio de muchas tribulaciones, cuando éstas terminen, la ciudad de las 7 colinas será destruida, y el juez terrible juzgará a su pueblo. Pedro el Romano sería Pietro Parolin, ya que Pietro está escrito en italiano y traduce Pedro. Siendo italiano al igual que en la anterior profecía, se habla del romano, que en la actualidad sería el italiano. La profecía habla de muchos problemas que se vivirán en el Vaticano, y cuando estos terminen, la ciudad de las 7 colinas será destruida, y dicha ciudad es la ciudad de Roma, donde está ubicado el Vaticano, por lo que Pietro Parolin se convertiría en el último papa de la Iglesia Católica conocida actualmente, ya que esta ciudad sería destruida. Las tribulaciones a las que se refiere la profecía son las disputas actuales de las 3 religiones monoteístas que se destruirían a sí mismas para crear una sola religión que las una a todas, y así estarían alineadas con las agendas de las élites que quieren una sola religión mundial. Como vemos, ambas profecías describen que el sucesor del Papa Francisco sería Pietro Parolin. Los detalles se ajustan perfectamente para deducir que existe una gran posibilidad que Pedro el Romano sea Pietro, el actual cardenal secretario de Estado del Vaticano y segundo hombre más importante después del fallecido Papa Francisco. Pietro tiene todo para convertirse en el próximo Papa de la Iglesia Católica, el que quizás sea el último líder del actual Vaticano, ya que para que las agendas mundiales y de las élites sean finalizadas, las religiones como las conocemos hoy en día deben acabarse. Y según estas profecías, eso ocurrirá con Pedro el Romano, quien representa la figura de Pietro Parolin, y seguramente se convierta en el próximo Papa de la Iglesia Católica y de su organización, el poderoso Vaticano.